Vamos. Sí, vamos a hacer este especial análisis, elecciones presidenciales en el Paraguay. Desde Asunción, desde donde estamos hoy transmitiendo, al menos yo, la pizarra, un país que yo diría que no mucha gente en América Latina, y la semana pasada nos reíamos un poco al respecto, pero le da la importancia política que tiene. Buena parte del progresismo y de la izquierda latinoamericana, salvo en el momento Fernando Lugo. Luego pasó página. Es cierto que hay una hegemonía, ¿no? De los colorados con la dictadura de Stroessner. Es un país, es un partido incluso para entenderlo difícil, porque no es un partido que nace con una concepción de derecha. Sí, ciertamente conservadora, después la praxis, pero que yo diría que tiene una identidad política como en su momento fue el PRI, con cierta dificultad de encasillar en las izquierdas derecha. Desde afuera, sí, los colorados de derecha, pero hay gente que se siente colorada y son de izquierda. Y se aferran a las políticas sociales, más allá, insisto, de la dictadura de Stroessner, una hegemonía. Siempre ganó, solo perdió cuando se partieron en dos pedazos. Hay una frase muy interesante del Paraguay que yo aprendí hace tiempo, se llama el abrazo colorado, el abrazo republicano, que es que los colorados se dividen mucho y el día de antes de las elecciones se abrazan y se juntan. Es más o menos así, quitando la excepción del 2008, en la época de Fernando Lugo, siempre fueron juntos y ahora van juntos. Así que hay elecciones presidenciales en el Paraguay. Queríamos un poco, primero, caracterizarlo, ver cómo viene la mano, quiénes son los candidatos, más allá de nombres y apellidos, qué representan los principales candidatos. Y luego un poco miraremos todo, las encuestas y demás. Para empezar, Lean, yo te diría, si ponemos encima de la mesa ordenadamente quiénes son los principales favoritos, candidatos presidenciales en esta cita del 30 de abril, ¿quién diríamos? Alfredo, podemos decir que los principales contendientes para esta cita son Efraín Alegre por la Concertación para un Nuevo Paraguay y Santiago Peña del mencionado Partido Colorado, que viene de disputar una interna muy fuerte y que también vos decías recién, remarcabas muy bien que los colorados se pelean pero se unen. Bueno, finalmente se unieron tras la candidatura de Santiago Peña, no sin antes una interna muy fuerte entre el sector que corresponde al cartismo, al cual responde Santiago Peña, y el sector del actual presidente Mario Abdo Benítez, que está claramente enfrentado políticamente, Alfredo. En ese punto que dices es Sí, fundamental. El Partido Colorado, desde la llegada de un multimillonario como Cartes, de alguna manera no se parte en dos, pero sí se trazan unas diferencias muy grandes entre lo que ha sido Cartes, ¿no? Y el Partido Colorado tradicional. Bueno, Peña, el candidato, es hijo del cartismo, aunque ahora está intentando desesperadamente llamar a las sí. estructuras tradicionales coloradas para que lo apoyen en este momento determinante, ¿no? Todavía, por eso ahí podría haber quizá una novedad en lo que ha sido tradicionalmente un bloque muy monolítico, ¿no? Van a ir juntos, pero inclusive Mario Abdo, el presidente actual, no quiere hablar bien de Cartes, inclusive Peña, cuando es interpelado por Cartes, cada vez más se retira más de Cartes, ¿no? Esto para Ujú. un poco complejizar este espacio tradicional hegemónico en el Paraguay. Alfredo, si me permitís, antes de meternos en los perfiles de cada uno de los candidatos, hay algo que no podemos dejar pasar sobre esta cuestión, ¿no? De que Cartes casi se convierte en mala palabra en la campaña, y es que es el factor Estados Unidos, ¿no? En esta elección, en 2022, el año pasado, una serie de situaciones vinculadas a Estados Unidos influyeron de forma determinante en las internas del Partido Colorado entre ambas facciones, y en aquel entonces aquel vicepresidente Hugo Velázquez era el precandidato de la presidencia por el Partido Colorado, y en plena campaña electoral se vio obligado a renunciar luego de ser declarado significativamente corrupto por parte de los Estados Unidos junto a Horacio Cartes. O sea, Ahí le hay un puso el factor off, que es, ¿no? El gobierno de Estados Unidos le puso sí, un off, un tachado a un Cartes, tachado. un tachado a Cartes, y esto es otra novedad de que siempre hasta ahora el gobierno de Estados Unidos había estado apoyando deliberadamente al coloradismo. Ahora, bueno, ha habido ahí una cosa distinta. Este es Santiago Peña, pero en cambio quisiera un poco caracterizar bien a Efraín Alegre, qué representa esta vez, porque si bien es el presidente del Partido Radical
liberal auténtico, los liberales, que sería siempre el segundo partido grande en el Paraguay. Siempre fueron un bipartidismo tradicional. Colorados y la segunda fuerza siempre fueron los liberales. Bueno, Efraín Alegre, tercera vez que se presenta una candidatura presidencial, pero esta vez, ¿cómo va a las elecciones? Porque no va solo, ¿no? Va por una concertación muy, pero muy grande, Alfredo, y podemos decir que hay un apoyo que es determinante, que es el del Frente Guazú, liderado por Fernando Lugo. Se efectivizó luego de una serie de idas y vueltas. El 15 de agosto, Esperanza Martínez, que era hasta ese entonces la candidata presidencial por el Frente Guazú, declinó su postulación para apoyar a Efraín Alegre en este gran frente anticolorado que se podría Tal denominar a la cual, porque concertación. es el punto de encuentro, es el anticoloradismo, o mejor dicho, yo me atrevo a decir Ujú. que sobre todo es el anticartismo. O El sea, anticartismo. porque Ujú. hasta esta semana, novedosamente, ha hecho un anuncio de gabinete por si es presidente Efraín Alegre, y al ministro que sería de Economía es colorado. Eh, por eso me atrevería a decir que es como un anticartismo anticolorado, pero sobre todo anticartismo que tiene Frente Guazú y gente de todas partes, ¿no? Hasta la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta, viene de las filas de ser una tecnócrata del coloradismo, ¿no? Del coloradismo, exactamente. Estamos hablando de Núñez, quien es la candidata a vicepresidente. Tenemos ahí un audio en el cual, cuando presenta Efraín Alegre su gabinete, Soledad Núñez hace un poco de mención a este acuerdo muy amplio que representa la concertación. Lo escuchamos. Esto es apenas una muestrita, un botoncito de todo un equipo diverso, plural, donde van a estar colorados, como ven en esta mesa, liberales, encuentristas, patria queridistas, del Frente Guazú, de todos los sectores de la sociedad. Nunca más discriminación por la afiliación político-partidaria, decirle a la gente que acá venimos a cambiar las cosas, cambiar la manera de hacer política, cambiar el modelo que hoy nos tiene en el atraso y construir juntos un nuevo Paraguay. Ahí la Es cierto que es escuchábamos, sí. una ensalada difícil a veces de entender desde afuera, pero precisamente tiene ese objetivo. También ya fue así en la elección anterior del 2018, se llamaba Ganar, ¿no? Que era un espacio donde había muchas siglas, también el Frente Guazú. Hay que Ujú. aclarar que el Frente Guazú, la mayoría está dentro de esta gran concertación y una minoría se ha ido a otra candidatura con pocas chances, pocas posibilidades de ganar. Un señor interesante como era Jorge Querey, senador, médico, el médico de Fernando Lugo, de hecho, de la De mucha izquierda confianza de Lugo. de mucha confianza, y en cambio se junta con un tipo de la derecha, ex canciller colorado, Euclides Acevedo, para conformar una candidatura que pareciera que va a quedar la cuarta y muy marginal. Lo digo para aclarar la posición del Frente Guazú. Y luego hay un último personaje en discordia, que me van diciendo algunos encuestadores acá desde que he llegado, que va subiendo como la espuma, que es Paraguayo Cubas. Fíjense el nombre, Paraguayo Cubas, o más conocido como Payo Cubas, Como ¿no, payo. Lean? Así es, Alfredo. En tercer lugar lo ubican casi todas las encuestas, incluso algunas encuestas lo marcan superando el 10%, 14%, más o menos por esos números. Se trata de un dirigente populista de derecha tradicional, con un discurso muy, pero muy encendido, ¿no? De posicionamientos muy extremos en materia de seguridad, en contra de lo que llaman ellos la ideología de género. Bueno, en fin, Cubas ocupa ese lugar de extrema derecha que no ocupa del todo el Partido Colorado, aunque trata a veces de tener ciertos guiños. Santiago Peña llevando la agenda de la familia, ¿no? En su retórica, pero Payo Cubas sin dudas capitaliza casi todo el electorado de extrema derecha, relegando realmente a quien, eh, al amigo de Javier Milei en Argentina, a quien se posicionaba también de ese lugar, José Luis Félix Chilabert, que va a tener casi un rol testimonial en estas elecciones. Payo Cubas no para de crecer y hay que estar muy atentos a cómo le puede llegar a ir en estas elecciones. Sí, es el Rodolfo Hernández, de, si lo quieren ver en términos colombianos, ¿no? Como tú bien decías, es el Milei. De hecho, si buscan en YouTube los vídeos de Payo Cubas, es para morirse de la risa o morirse de la lástima y de la pena por la cantidad de cosas que ha llegado a hacer. Tiene una anécdota a él, por ejemplo, que una vez se fue a una comisaría, le robó las llaves al comisario para meterse adentro de una cárcel para decir que estaba siendo preso injustamente cuando nadie lo había apresado. O sea, cosas de esta tiene varias, más allá de estas performances extremas. Es un personaje que está granjeando parte del descontento que hay con la vieja clase política,
no sabemos cuánto va a sacar. Como dices, Lean, encuestas que le llegan a dar incluso 20 puntos. He visto las últimas recientes, con lo cual veremos, ¿no? ¿Qué ocurre? Este es un poco el panorama, ¿no? En el Paraguay de cuáles son las principales fuerzas. Es importante decir que es voto electrónico, que se vota el domingo y que no hay segunda vuelta. Esto lo aclaro porque siempre a veces uno piensa que hay segunda vuelta, y además le añado de que es voto obligatorio pero sin sanción. Así que más o menos acaba siendo voluntario, y la participación promedio de las últimas 5 grandes citas gira en torno a 68%, pero si le quitas una muy antigua que se disparó al 80%, la participación está en torno al 64%. Y si miramos la última, en torno al 61%. Lo que uno también podría esperar es que a lo mejor hay una participación en torno a 60, 65, que sería un poco el escenario más plausible. Este es el escenario que pintamos en esta caracterización de las elecciones en Paraguay. Paramos un momento y ahora nos metemos directamente a ver si hay previsiones o si somos capaces de decir algo al respecto de qué podría pasar o qué está en juego el próximo domingo 30 de abril. Y seguimos en el Paraguay con el objetivo ahora de Lean de ver qué puede pasar hacia adelante, ¿no? Qué dicen los números, qué dicen los termómetros, qué dice la gente. Están habiendo movimientos tectónicos de última hora. Esta salida que hace Efraín Alegre de anunciar 6 personas de su próximo gabinete, habiendo colorados, liberales, ¿no? ¿Cómo lo veis hacia adelante y qué está en juego? Primero, Gaby, te quería preguntar más bien qué hay en juego en un país que para Bolivia es muy importante, para la región quizás no tanto, pero ¿qué podría estar en juego en esta cita electoral en Paraguay dentro de días? Bueno, a mí me parece muy importante, Alfredo, más allá de lo que yo señalaba en el anterior programa, somos Bolivia y Paraguay los dos países mediterráneos de la región y por lo tanto tenemos ahí muchos nexos, pero no nos olvidemos que Paraguay tiene en el centro de su economía la exportación de alimentos, por ejemplo, ¿no? Soya, carne, etcétera. Y que por supuesto sí se está pensando en una posibilidad de convertirnos como región en, en un exportador y en un productor de alimentos, como lo ha dicho Petro, como lo ha dicho AMLO, como lo han dicho varios líderes del progresismo y de la izquierda. No se puede no pensar en Paraguay cuando se piensa en ser líderes de la producción de alimentos. Es el cuarto productor de soya y exportador, etcétera. Entonces, yo creo que tiene una importancia grande. Creo que no hay que equivocarse en eh, la clasificación de izquierdas y derechas en el Paraguay. Lo que sí está claro es que hay, después de algún tiempo, una posibilidad real de que la hegemonía que tenían los colorados se rompa, ¿no? Y entonces, ante esa posibilidad, porque además Efraín Alegre está encabezando todas las encuestas, eh, hay esperanza y hay expectativa de que pueda ser un gobierno al frente de Efraín Alegre mucho más cercano a otros gobiernos de la región y por lo tanto podamos sumar, no sé si al bloque de izquierda, pero sí por lo menos a una mirada mucho más progresista. De hecho, Efraín Alegre en el último tiempo ha dicho, dejémonos de cosas, nosotros deberíamos relacionarnos más con China que estar defendiendo la relación con Taiwán, por ejemplo. Bueno, es un ¿No? tema importante, ¿no? Hay que recordar que Paraguay no tiene relaciones con China, y esto es un tema, tanto así que el canciller de Taiwán esta semana hizo unas declaraciones poniendo en jaque a ¿no? que se aclarara Efraín Alegre, pues es un tema no menor en términos geopolíticos afuera inclusive de América Latina por esta cuestión muy puntual. Lean, los tonos de campaña, así a grosso modo, ¿qué viste entre los 3 principales candidatos, Peña, Alegre y Cubas? Bueno, como bien decíamos, Alfredo, Santiago Peña desde un principio trata de despegarse un poco de Horacio Cartes en su campaña, incluso también de Mario Abdo Benítez. Y lo cierto es que centró su mensaje en, por ejemplo, algunas cuestiones centrales que preocupan a los paraguayos, como es la inflación y la seguridad. En ese sentido, en cuanto a lo económico, prometió crear 500.000 nuevos empleos en 5 años. También insiste mucho en la idea de generar condiciones para que Paraguay se convierta en una plaza de inversiones aún más apetecible para empresarios extranjeros.
la seguridad también, fortalecer a la policía, incluso también buscando un poco el voto de Payo Cubas, ¿no? Y el voto más extremo no tuvo ningún reparo de elogiar al ex dictador Stroessner en alguna que otra entrevista. Por otra parte, Efraín Perdona, Alegre, podemos... Lean, Sí, respecto a Peña, para mí empezó intentando ganarse la palabra cambio, no era creíble porque era de los Colorados, y después exacto. se deslizó hacia una idea de lo tecnócrata y lo joven, como para Sí. diferenciarse de Alegre. Yo creo que eso fue un poco la estrategia electoral que ha desempeñado en este último periodo. Y en el otro lado, Efraín Alegre con un lema muy, el cambio ya llega. O sea, él sí se abrazó al término cambio y al término alternancia, ¿no? Ujú. Al término alternancia y también a la lucha contra la corrupción, ¿no? Porque podemos decir que en Paraguay cartes y corrupción es casi un sinónimo, ¿no? Para un gran sector de la sociedad. Habló mucho de enfrentar a las mafias, a la corrupción. En casi todas sus declaraciones polariza directamente más con Horacio Cartes que con Santiago Peña, se puede decir. También le agregó un fuerte contenido social a sus propuestas, proponiendo la recuperación de un sistema de salud público, gratuito y de calidad, construcción de hospitales. Bueno, Santiago Peña también le respondió que iba a construir hospitales en sus primeros tiempos de gobierno, pero que tiene una vocación más privatizadora, ¿no? Del sistema de salud Santiago Peña que la que puede ofrecer el candidato de la concertación. También otra de las grandes propuestas es el acceso gratuito a medicamentos esenciales, una reducción del 50% del pasaje del transporte público, que es a jóvenes universitarios, que también es algo que preocupa mucho a la sociedad paraguaya. Sí, Alfredo. La tarifa eléctrica, que es una de las propuestas que tuvo en el 2018 muy fuerte. Exacto. En la línea de lo que estabais hablando antes, tanto Gaby como tú, Lean, es importante que la semana pasada Pepe Mújica estuvo en Asunción en un acto conjunto con Efraín Alegre, dando una Ujú. muestra que guiñaba al progresismo claramente. Y también esta semana en un desayuno muy temprano, digo muy temprano, en horario paraguayo, horario boliviano. Si esto lo hacen en Argentina, no va nadie al desayuno, ¿eh? Ni Alberto, ni Cristina, ni Axel, nadie va al desayuno. 6:30 de la mañana, Fernando Lugo, que se sigue recuperando, que ya está en el Paraguay, que por cierto ya está en el Paraguay, yo no sabía, pensé que todavía seguía en Argentina. Hubo un desayuno también con Efraín Alegre, que es una muestra de esto que estás planteando, ¿no? El último, Payo Cubas, más o menos ya lo ha dicho, ¿no? ¿Qué es lo que es Payo Cuba en términos de propuestas? Mayo Cubas se puede decir, es un Trump, un Bolsonaro, un Hernández. Podríamos decir que está más emparentado al perfil aún más payasesco de Rodolfo Hernández en Colombia. Sus propuestas básicamente se centran en el tema de la seguridad y en la defensa de las tradiciones de la familia en Paraguay. No hay que subestimar este discurso que cala muy profundo en Paraguay, de hecho lo animó incluso a Santiago Peña a salir de ese perfil tecnócrata de centro derecha tan prolijito que tiene él, incluso lo animó a agitar un poco, ¿no? Ese voto conservador de la derecha colorada. Payo Cubas básicamente propone eso, cosas, se puede decir, pueden ser delirantes para gran parte del electorado, pero que tienen muchísimo Está peso. ahí el tercero en discordia Ujú. y como tú dices, me parece la frase es no hay que subestimarlo. Y ahora ya, de cara, Alfredo, sí, dime Gaby. solamente un detallito. Yo les pido que revisen cómo esa propuesta de 500.000 empleos en 5 años es una copia de la propuesta de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia. O sea, es impresionante que 15 o 20 años después te traiga una propuesta boliviana, de la derecha boliviana, y la ponga sobre la mesa, me parece de cómic, como algún momento dijo Álvaro, no renuevan nada. Sí, la verdad que me parece que, como tú dices, casi le falta, en un momento se equivoca y dice para los bolivianos, no que digo para los paraguayos, ¿no? En un momento determinado esto la caga de tal manera. Bueno, ya para cerrar, es muy difícil hablar de encuestas en el Paraguay. Bueno, por cierto, Sí. pedimos disculpas a todos los derechosos de la Argentina que tienen al señor Chilabert en un pedestal. No lo nombramos porque no existe en la disputa la agenda política, no es por nada en contra, ¿no? O sea, quizás la matanza le está esperando con la propuesta de Patricia Bullrich. Pero yendo al tema de las encuestas, es difícil, es muy desconcertante. Hay encuestas para todo. Han aparecido 3 encuestadoras nuevas en esta instancia electoral, 3 nuevas que nunca habían medido ninguna presidencial. 2 de ellas habían medido ya en las internas del Partido Colorado.
y se equivocaron como entre 20 y 40 puntos a favor de Peña. O sea, digo entre 20 y 40. O sea, si Bahía Cris con Fla, con Gaby, conmigo y con el Leán, en dados ponemos una encuestadora, creo que estamos casi igual que estas dos que han sacado. O sea, un poco mejor. O sea, de 20 a 40. Estas son las que están diciendo que gana Peña frente a Alegre por 20 puntos. O sea, yo recuerdo en el 18 que también había otra, Ati Sniz y Capli, que le daban 30 puntos a favor en ese momento, de Mario Abdo frente a Efraín Alegre, inclusive el mismo día de las elecciones. O sea, lo digo un poco con broma, con sorna, porque es esto el mundo de las encuestas en el Paraguay. Luego está la otra, que es Atlas, que es, diría, la brasileña más seria, que acertó en la votación de Boric. Hoy miré los números, que acertó la votación en primera vuelta de Bolsonaro y de Lula, no, con más fallos en segunda, más aciertos en primera, pero esta sí le está dando por la mínima una victoria a Efraín, ¿no? Aunque va a salir una nueva y me van diciendo que va a haber casi un empate técnico, o sea, con una subida, esto no está publicado, me he informado en el día de hoy, que va a haber una subida de Payo Cubas. Es difícil saber qué va a pasar con las encuestas en el Paraguay, ¿no, Leán? Sí, Alfredo, hay un dato más allá del número de la última encuesta publicada por Atlas. En esa encuesta hay un dato que es interesante, que es que un 54% de los encuestados declara que preferiría que el próximo presidente fuera de la Concertación, mientras que solo un 35,8% prefiere un presidente colorado. Este dato no hay que dejarlo pasar en un país en el cual la participación es, como bien vos nombrabas, es baja. Hay también un gran factor que es el voto nulo o voto en blanco, que puede jugar ahí un papel importante. En otra encuesta también de datos, Alegre estira las diferencias y se posiciona alrededor del 40%, con una intención de voto del 40,5%, frente a Santiago Peña un 35,5%, pero como bien vos decías, la de Atlas quizás es la que más tenemos que prestar atención con lupa. 38% le da a Efraín Alegre, 36% a Santiago Peña, en un empate casi técnico, ¿no? Sí, es casi un empate técnico y, como decía, si uno mira las otras, que se llama Oima Data, Multitarget, FASAC, son nuevas, insisto, se equivocan 20 o 30 puntos a favor de Peña en la interna, y Ati Sniz también se equivocó en 30 del año 2018. Es muy complicado, es muy difícil saber qué está pasando en las calles, en los barrios, en el Paraguay. Es cierto que el poder económico le ha dado más o menos un beneplácito, un guiño positivo por primera vez a Efraín Alegre. Esto significa que vaya a ganar seguro. En eso nosotros somos serias, y preferimos ser muy prudentes al respecto. Ha habido management and feeds, ¿no? Las agencias de calificación de riesgo diciendo ya ha ganado Efraín. Yo en esto, la verdad, que no soy capaz de ponerme con claridad en un lugar ni en otro. Bueno, no tenemos más tiempo. Hasta aquí el análisis del Paraguay. Lo vamos a ver la semana próxima, ya a pocos días. Actualizaremos el mundo de las encuestas y alguna que otra cosa anecdótica de Cartes, de Efraín, que tenemos ahí guardadita.